Vamos a ver un problema que apareció en la última prueba de selección universitaria para las universidades chilenas. Fue el que menos respuestas correctas obtuvo. Se considera que es el más difícil de este año. Y vamos a ver cómo la intuición, el uso de la imaginación, nos puede ayudar para resolver problemas que no solo tienen dificultad mecánica, sino también una dificultad conceptual para aproximarse. Veámoslo. La pregunta es si k igual 3 elevado a x más 3 elevado a menos x, entonces 9 elevado a x más 9 elevado a menos x es igual a las alternativas de respuesta son a k cuadrado, b k cuadrado más 2, c k cuadrado menos 2, d k cuadrado menos 1 y e 3k. Aquí lo importante es abordar qué es lo que se está preguntando en realidad. Podríamos pensar que es x. Ese es un engaño porque estamos acostumbrados a pensar que x es la incógnita. En este caso la incógnita no es x. La incógnita es 9 elevado a x más 9 elevado a menos x. Y esa incógnita la tenemos que averiguar a partir de la otra expresión, k igual 3 elevado a x más 3 elevado a menos x. Tenemos dos expresiones entonces y esta es la que tenemos que averiguar. Esa es nuestra incógnita. 9 elevado a x más 9 elevado a menos x es nuestra incógnita entonces. Lo primero que hacemos es empezar a ver de dónde podemos sacar información. Para obtener información todo vale. Así es que podemos revisar las respuestas. Fíjense que de las 5 respuestas hay 4 que mencionan acá elevado al cuadrado. Eso ya nos dice algo. Lo que yo tengo que tratar de hacer es transformar la primera expresión, que es conocida, en la segunda expresión, que es la incógnita. Tengo que hacer una transformación. Tengo que llegar de k igual 3 elevado a x más 3 elevado a menos x, tengo que llegar a 9 elevado a x más 9 elevado a menos x. ¿Cómo puedo transformarlas? ¿Cómo puedo llegar de una a la otra? Ya vimos que en las respuestas se menciona mucho k cuadrado, ¿cierto? Otra cosa que podemos observar es que en la expresión de la izquierda aparece la base 3, en la expresión de la derecha aparece la base 9. Son expresiones muy parecidas, pero solo se diferencian en las bases. En una es 3 elevado a x, en la otra es 9 elevado a x. En una es 3 elevado a menos x, en la otra es 9 elevado a menos x. Y justamente 3 por 3 igual 9, o sea, 3 al cuadrado es 9. Lo que ya nos va dando una cierta idea de por qué tantas respuestas aparece k cuadrado. Y a partir de eso nos tendría que venir la idea más o menos lógica de que la primera expresión
donde aparece k, la tendríamos que elevar al cuadrado para llegar a la segunda expresión. Veamos. Vamos a elevar al cuadrado a la expresión de la izquierda. Vemos que es un binomio, ¿no es cierto? Por eso lo ponemos entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Lo primero que tenemos que saber ahí es cómo es el cuadrado del binomio, cómo se desarrolla. Sabemos que hay una fórmula. La fórmula del cuadrado del binomio nos dice que a más b elevado al cuadrado, un binomio con dos términos, la suma o la resta de dos términos, es igual al cuadrado del primer término más menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. El binomio puede ser más o menos y eso es lo que da que sea más o menos el doble. Ahora esto lo desarrollamos. K cuadrado entonces sería el cuadrado del primer término, 3 elevado a x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea 3 elevado a x por 3 elevado a menos x. Lo ponemos entre paréntesis porque sabemos que las multiplicaciones se van haciendo de adentro hacia afuera, más el cuadrado del segundo término, 3 elevado a menos x al cuadrado. Ya tenemos el problema prácticamente resuelto, ahora vamos en la parte mecánica. La parte mecánica fue aplicar primero el cuadrado del binomio y ahora vamos a aplicar algunas de las reglas de la exponenciación. La primera, cuando nosotros multiplicamos dos números elevados a la misma base, lo que hacemos es conservar la base y sumar los exponentes. Entonces copiamos eso tal cual, más 2. Para la multiplicación se conserva la base 3 y se suman los exponentes. Entonces x menos x igual 0. Y copiamos el segundo término al cuadrado. Ahora tenemos que recordar otra propiedad de los exponentes, que a elevado a b elevado a c es igual a elevado a b por c. Se multiplican las potencias. Pero como la multiplicación es conmutativa, es lo mismo que decir a elevado a c elevado a b. Por el hecho que se multiplican y la multiplicación es conmutativa. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Aprovechamos eso para escribir de nuevo de una manera más conveniente. En vez de poner 3 elevado a x al cuadrado, ponemos 3 al cuadrado elevado a x, que sería lo mismo, por lo que vimos de la propiedad conmutativa. Ahora, 3 elevado a 0 es igual a 1. Todos los números elevados a 0 son iguales a 1. Y repetimos lo mismo con el segundo término. Ya nos vamos acercando. Nos queda 3 al cuadrado es 9 elevado a x más 2 más 9 elevado a menos x. Y ahí ya estamos prácticamente listos. Solo sacamos el 2 para el otro lado. De manera que nos quede 9 elevado a x más 9 elevado a menos x, que es lo que queremos saber. Y resulta que da k cuadrado menos 2. O sea, la respuesta correcta sería la C.
Lo importante aquí era entender bien cuál era la pregunta. La pregunta era saber cuánto es 9 elevado a x más 9 elevado a menos x. Y para saberlo, nosotros teníamos como antecedente la expresión de la izquierda. Nos dimos cuenta, hay un cuadrado ahí. Por lo tanto, nuestra solución sería elevar la expresión de la izquierda al cuadrado. Lo demás es toda simple mecánica algebraica. Teníamos que tener en nuestra memoria, en nuestros conocimientos, la fórmula del cuadrado del binomio, la propiedad de multiplicar dos potencias de la misma base y la propiedad conmutativa de una potencia elevada a otra potencia, que nosotros podíamos escribirla de las dos maneras sin perder la validez de la expresión. También que todo número elevado a 0 es igual a 1. Y eso era toda la parte mecánica del problema. Si se fijan bien, el problema tiene dos partes. Una difícil, que es determinar la estrategia para solucionarlo, y otra que podríamos decir fácil, que es la operatoria mecánica una vez que sabemos cuál va a ser nuestra estrategia para resolverlo. Cuando nosotros estudiábamos ingeniería, lo que hacíamos, pues teníamos que aprender a manejar expresiones muy complicadas. Lo que hacíamos era usar solucionarios, que eran guías con ejercicios resueltos. Y esos ejercicios resueltos no tratábamos de resolverlos pensando cómo resolverlos, sino simplemente los copiábamos paso a paso. Y al copiarlos nos íbamos dando cuenta de cuáles eran las estrategias que se usaban y cuáles eran los conceptos que habían que saber para cada problema específico. El entrenamiento en álgebra de esa manera yo creo que es el más eficiente. Para nosotros nos funcionó muy bien, porque si uno trata de hacer los ejercicios de figurarse por solo ingenio, a menos que tenga unas habilidades matemáticas muy especiales, muy buenas, lo más posible es que nunca se vaya a dar cuenta, uno se desmoraliza y termina desanimado sin hacer nada. Lo más importante acá es encontrar la estrategia de solución. La estrategia de solución en este ejemplo fue que de la expresión de la izquierda la debíamos transformar para llegar a la expresión de la derecha. La forma de transformarla era simplemente elevarla al cuadrado. Todo el resto era solo mecánica. Si ustedes lo ven por primera vez ese problema, seguramente les costaría mucho resolverlo solo por ingenio. Pero si ustedes van viendo el método que usamos para resolverlo, que es recabar información de todas las partes posibles, darnos cuenta de las similitudes, de las analogías, de las relaciones que hay entre las expresiones, y una vez que nos damos cuenta de eso ya podemos figurarnos cuál va a ser el procedimiento de solución, en este caso elevar k al cuadrado. La otra parte era simplemente memoria. Memorizar los conceptos como el cuadrado del binomio, etc. Eso es lo que se llama operatoria mecánica. Algebraica. La mecánica algebraica es importante, pero es una habilidad principalmente de memorizar, nada más. Lo fundamental es ser capaz de encontrar estrategias de solución buscando información y haciendo relaciones. En este caso la relación que hicimos era que la expresión de la izquierda y la de la derecha estaban relacionadas por el cuadrado.
Para solucionar los problemas, lo primero que hay que tener bien claro es qué es lo que se pide. Luego hay que buscar toda la información que podamos encontrar y que nos ayude a solucionar el problema. Lo más importante es este paso 3, cómo enfrentamos el problema, cómo enfrentamos la solución, cuál va a ser nuestra estrategia de solución. Y esa estrategia la sacamos en base a los datos, a la información que hemos sacado en el paso 2. Una vez que tenemos nuestra estrategia de solución lista, es solamente cuestión de los conocimientos, las reglas, otros problemas similares. Si se fijan, en un problema siempre hay dos etapas bien definidas. Una que es la parte creativa, que nos lleva a saber cómo lo vamos a solucionar, y otra que es la parte mecánica, que en base a la memoria sabemos cómo específicamente qué reglas aplicar, qué reglas, qué conocimientos, etcétera, aplicar. Matemáticas no es solo problemas, no es solo solucionar problemas. Como dije en la introducción de este curso, no vamos a ver la solución de problemas en detalle, sino que simplemente vamos a ver problemas como ejemplos de principios generales que nosotros podemos usar, de estrategias, de métodos, de esquemas que podemos usar en matemáticas. Los problemas no son lo más importante es la forma en que enfrentamos las preguntas que nos hacemos y la creatividad de nuestras soluciones. La parte mecánica es importante, pero mucho más importante es que tengamos una estrategia de solución correcta. Algunos entrenan mucho el álgebra y tienen muy bien desarrollada la parte mecánica, pero descuidan lo principal, que es la parte creativa, la parte donde se escoge la estrategia correcta y se hacen las preguntas correctas. Ya lo vemos, no era tan difícil. Si tenemos un método, si tenemos claro cómo vamos a enfrentar los problemas, si los afrontamos de manera sistemática, vamos a poder hacerlo de manera exitosa y sin quebrarnos tanto la cabeza.